se denomina el ángulo. A ver, la semana pasada habíamos estudiado lo que era el segmento de recta. El segmento de recta era una parte de la línea recta que ustedes conocen. La línea recta se representa con dos flechas a los costados. Significa que se extiende en forma ilimitada. Pero una parte de ella es el segmento. El segmento tiene dos extremos y se puede medir. Pero ¿qué pasaría si, teniendo la recta, ubico un punto O? Imaginariamente, date cuenta que la derecha y a la izquierda, ¿no? Ambos parecen lo mismo. Una de las partes, ¿ya? La eliminas y te quedaría una. Esa parte de la recta, que tiene un origen en el punto O, y solo tiene una flecha indicando que se extiende en forma ilimitada, eso se denomina rayo. El rayo no se puede medir porque solamente tiene un extremo llamado origen y se extiende en forma ilimitada. Entonces, el rayo se representa con una flecha. En física lo llaman vector, ¿cierto? Nosotros obviamente le llamamos como su nombre es, rayo. Entonces, cuando tú juntas, reúnes dos rayos, vas a formar la nueva figura geométrica llamada el ángulo. Vean ustedes acá la definición. Chequea. El ángulo viene a ser, como su nombre lo dice, la reunión, ¿ya? La reunión de dos rayos. Pero esos rayos no deben estar en línea recta. ¿Por qué no deben estar en línea recta? Por definición. Ustedes saben que en geometría el ángulo nulo no existe. El ángulo llano tampoco existe. El ángulo de una vuelta tampoco. Pero sin embargo yo uso el 180 y el 360. Pero hay que tener en claro lo siguiente. Un solo ángulo en geometría no puede medir 180. Dos o más pueden sumar 180, que es distinto que uno solo mida 180. ¿Un ángulo puede medir 360? No. Varios pueden sumar 360. Entonces, cuando hablemos de ángulo, tengan en cuenta que es un ángulo geométrico. No es un ángulo trigonométrico. La definición en trigonometría es distinta. Porque ellos trabajan con cantidades positivas y negativas en la medida. Nosotros no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el ángulo? Ahí está. Esta línea que está acá es un rayo. Como les dije anteriormente, el rayo es como si fuera, ojo, la mitad de una recta. Como si fuera nada más. Tiene un origen en O, y esta flecha, ¿qué está indicando? Que se extiende en forma ilimitada. Eso te indica que tú puedes dibujar el rayo como tú quieras. Grande, pequeño, pero tienes que ponerle una flecha. ¿Por qué razón? Justamente porque es rayo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un rayo? ¿Por qué no se une dos segmentos? Porque simplemente el rayo, al ser una línea extendida en un solo sentido, se puede trabajar muchísimo con su región angular, con su medida angular. Por eso se define como la unión de dos rayos. Acá tengo dos rayos, miren, OA y OB. Ese es el ángulo. El ángulo no es alfa, jóvenes. Alfa es la medida de esta abertura. Como ustedes bien saben, se mide con un instrumento. Acá les voy a presentar, ahí está, el transportador. El transportador es una regla graduada en grados hexagesimales. Entonces ustedes lo conocen físicamente y inclusive en primaria ya han usado y siguen usando quizás para medir las medidas angulares. ¿Ya? Entonces, el alfa, jóvenes, no es ángulo, el alfa es la medida.
Y profe, ¿qué es la medida? Es un número. Vamos por acá, mira. Ahí tenemos. Veamos algunos elementos, ¿ya? Chequea algunos elementos. El vértice. Profe, ¿qué cosa es el vértice? El vértice simplemente es el extremo O sea, un punto. Nada más. O, ¿ya? ¿Qué es lado? Ya, eso sí, los lados son los rayos. ¿Cuáles son los rayos? Ya, el primer rayo es OA. Ahí está. Tienes que colocarle rayo. ¿Y cuál es el otro? El otro es OB. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un ángulo? El vértice y los dos rayos. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es la notación? Ya. Para empezar, ¿qué es notación? La notación es la abreviatura mediante símbolos de una figura. La notación, como ustedes bien saben, es así. Símbolo de ángulo. Eso se llama ángulo. Si quieres poner la abertura también, no hay problema. Pero tienes que colocarle las 3 letras. Pero de las 3 letras que ustedes ven, en el centro tiene que ir el vértice, o sea, O. Y entonces tú dirás, ah, ¿y esto cómo se lee? Se lee ángulo AOB. Así se lee. Así se lee. Ángulo AOB. Ya, profe, ¿qué es de la medida? Ya, hablemos de la medida. Recuerda que el instrumento que mide la abertura del ángulo se denomina transportador. Y la medida es el número de grados hexagesimales que tiene esa abertura. Ah, bacán. Entonces, ¿cuál es la notación? Me interesa la notación. Tú vas a colocar la M de medida, luego el símbolo de ángulo, y luego las 3 letras, A o B. ¿Cómo se lee? Medida del ángulo A o B. ¿Qué significa medida del ángulo? Es el número que te representa alfa. Alfa es una cantidad. ¿Ya? Veamos, alfa. Y si deseas, le pones la bolita. ¿En qué sistema está? Exacto, el sistema de grados hexagesimales. ¿Te das cuenta? Así se lee, repito, medida del ángulo A o B igual a alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta es la definición del ángulo. Como ustedes verán, es la unión de dos rayos que no están en línea recta y además deben tener el origen en común. Jóvenes, una cosa es el ángulo en geometría y otra cosa es el ángulo en trigonometría. ¿Está bien? Ahora, profe, ¿y el alfa qué valores puede tomar? Y acá viene la parte interesante. Alfa, por si acaso, voy a ponerle aquí. Alfa. Alfa, ojo, estoy hablando de alfa. Ya, alfa, escúchame, es un número que es mayor que 0 y menor que 180 grados. Ahí está. Entonces, con eso te estoy diciendo claramente que no toma 0. Dice mayor que 0. Tampoco toma 180, es menor que 180. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es la definición del ángulo. Es la figura geométrica formada por dos rayos. Y acá tenemos el transportador, que ustedes bien saben, sirve para medir las aberturas. Veamos lo que es la bisectriz de un ángulo. Veamos. Mira. Ahí está. Muy bien. Vamos a leer qué es la bisectriz del ángulo.
Es un rayo. O sea, otro rayo, sí, otro rayo. ¿Y qué va a suceder con este rayo? Este rayo va a dividir al ángulo A o B en dos partes. Muy bien. ¿Y cuáles son las partes? Las partes, el ángulo AOM, es una de ellas, y la otra es el MOB. Y date cuenta de las medidas. ¿Cómo son? Iguales. O sea, repito, es aquel rayo que está en el interior del ángulo. Ahí lo ven. Y biseca al ángulo. Profesor, ¿qué cosa es biseca? Biseca significa dividir en dos partes iguales. En este caso específico, el rayo, ¿qué está dividiendo? Exacto, está dividiendo al ángulo en dos partes. Cada parte es otro ángulo. Entonces podemos decir así, ¿no? Mira, podemos decir así. El rayo, ya el rayo, OM, es la bisectriz del ángulo AOB. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente quiere decir de que esas partes tienen la misma medida. O sea, se cumple. ¿Ya? ¿Qué se cumple? Que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MO. Y ambos van a medir ¿cuánto? Alfa. Con su bolita si lo deseas. Otra cosa muy importante. En geometría, los ángulos se miden en el sistema sexagesimal. Ustedes saben que en trigonometría hay 3 sistemas. Muy bien, pero acá nosotros usamos el sexagesimal. Donde un grado equivale a 60 minutos, un minuto equivale a 60 segundos. Pero como ustedes bien saben, nosotros trabajamos solamente con los grados. No trabajamos con los submúltiplos, que son los minutos y segundos. ¿Ya? Esa es la idea. Si todo el ángulo fuese 120, cada uno vale 60. Y si cada uno vale 50, todo el ángulo, ¿cuánto mide? 100. Bueno, ya. Esa es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es como si fuera el punto medio de un segmento. Básicamente es parecido. ¿Ya? Muy bien. Ahí tómele su captura. ¿Ya? De todas maneras, se le va a enviar su PDF, ¿no? Ya, veamos. Clasificación. Vamos a analizar la clasificación. Ahí está. De acuerdo a la medida. Un ángulo se llama recto si los rayos forman un ángulo de 90. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que yo puedo dibujar esta abertura y colocarle un ángulo de 90. Pero si no quiero, puedo ponerle el cuadradito. Es lo mismo. ¿Ya? Ese cuadradito indica que vale 90 grados. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que tiene una abertura cuya medida debe ser mayor que 0 y a la vez debe ser menor que 90 grados. Toda medida que está comprendida entre 0 y 90 es un ángulo agudo. Date cuenta que no puede tomar 90, ni tampoco debe tomar 0. ¿Te das cuenta? ¿No? Y los lados están como pegaditos, ¿no? Están pegaditos. En cambio, en el obtuso, no. Los lados están más abiertos. Mira, mira los lados. Se abren más. Por esa misma razón, el valor de beta debe ser más que 90, más que un ángulo recto, pero siempre es menor
que 180 grados. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, en esos dos intervalos, la medida angular abarca desde 0 a 180. O sea, mayor que 0 y menor que 180. Y en el medio está el ángulo recto. Eso quiere decir, nuevamente recalco, que el ángulo nulo no existe. Tenga mucho cuidado. O sea, nulo significaría que no tenga abertura. ¿Cómo voy a trabajar un ángulo que no tiene abertura? De la misma forma, el ángulo llano tampoco, por definición, no debe estar en línea recta, ni tampoco el ángulo de una vuelta. ¿No? Ya. Muy bien. Me dicen en el chat que quiere tomar captura. Ahí está. ¿Ya? Listo. Veamos ahora a la clasificación por la disposición de sus lados. Ahí está. Hablemos, a ver, de los ángulos adyacentes. La palabra adyacente, si ustedes van al diccionario, significa aquel que está a tu costado, ¿no? Tu contiguo, ¿es cierto? Que tiene algo en común. Entonces, cuando dice tiene algo en común, se refiere a dos nada más. Dos. Aquí tenemos un par de ángulos, mira. El ángulo A o B y el ángulo B o C. ¿Qué de común tiene este lado, mira? ¿Ya? Lado común. ¿Quién es el lado común? Profe, el lado común es el rayo OB. ¿Te has dado cuenta? Pues sí, ¿no? Mira, el lado es común, el lado OB. Este es común para los dos ángulos. Por eso se llaman adyacentes. ¿Ya? Un caso particular son los adyacentes suplementarios. ¿Ves esta línea? Esa línea es una línea recta. Ojo. Esta línea es recta. La parte horizontal es recta. OB es el lado común. ¿De quién? Del ángulo AOB y del ángulo BOC, que miden alfa y beta. Por lo tanto, las dos, ¿cuánto van a sumar? Claro. Como dice, son suplementarios. El alfa más beta, ¿cuánto tiene que dar? Son adyacentes suplementarios. ¿Está bien? Ya, profe. ¿Y cómo se le llaman a los adyacentes suplementarios? A los adyacentes suplementarios se les llama también par lineal. ¿Ya? Se le llama par lineal. Eso es justamente lo que voy a colocar. ¿Ya? También entre paréntesis, pues ahí van a encontrar, ¿no? De repente la parte teórica. Par lineal. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Si se tiene un par lineal, ya dibujas un par de ángulos adyacentes suplementarios. No te olvides que suman 180. Repito, los adyacentes son solamente dos. No vayas a dibujar más, solamente son dos. ¿Ya? Muy bien. Tómenle su captura y vamos a ver ahora los ángulos consecutivos. ¿Ya? Mira los ángulos consecutivos. Ahí está. Ahí tenemos los ángulos consecutivos. Ahora, los ángulos consecutivos están formados por una serie, así le digo, una serie de ángulos adyacentes. ¿Así? Sí. Pero en forma consecutiva. Por ejemplo, mira el ángulo A o B y el B o C. Solamente esos dos. ¿No son adyacentes? Sí, este es el lado común. Ahora, consecutivamente, empieza con B o C y mira el C o D. Ahora OC es el lado común. Y así sucesivamente.
O sea que los ángulos consecutivos están formados por una sucesión ¿de qué? De ángulos adyacentes. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien. Acá, por ejemplo, dice que el ángulo AOB, el BOC y el COD son ángulos consecutivos. Pero ¿te has dado cuenta que tienen algo en común? ¿Se han dado cuenta que tienen algo en común? ¿Cuál es eso que tiene algo en común? El punto O. ¿Pero qué es el punto O? El punto O, ¿qué cosa es? Es el vértice. Entonces los ángulos consecutivos, cada vez que quieras dibujar un ángulo consecutivo, marca el O, que es el vértice común. Perdón, acá es vértice común, no es lado común, ¿no? Es el vértice común. Ahí está. Y luego de ahí comienzas a trazar los rayos. Y ahí se forman los ángulos consecutivos. ¿Ya? Ahora, hay consecutivos que están alrededor de una recta. Miren. ¿Te das cuenta? No. Ah, están alrededor de la recta, ¿te das cuenta? Pero ¿cuánto van a sumar ellos? Claro, estos van a sumar 180 grados. ¿Por qué? Porque la horizontal es una recta. Y todos ellos van a sumar 180. ¿Y qué pasa si están alrededor de una vuelta? Mira. Están dando vueltas. Entonces la suma de todos ellos, ¿cuánto te tiene que dar? 360 grados. ¿Está bien? 360 grados. Entonces no te olvides que los ángulos consecutivos se va a trabajar muchísimo. Muchísimo. ¿Ya? Tanto aquellos que están alrededor de una recta o que están alrededor de una vuelta, de un puntito. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Ya, tómale captura en dos partes, ¿no? Primero esta parte y luego la otra parte. La parte importante es la parte de la matemática, ¿no? La parte del planteamiento de la ecuación. ¿Ya? Ya. Veamos ahora los ángulos opuestos por el vértice. Esta línea es recta, es una línea recta. ¿Y esto qué es? También es una línea recta. ¿Y qué cosa es O? ¿Ah? ¿Qué es O? Ah, O te representa el punto de corte. Están formando un par de angulitos que se llaman opuestos por el vértice. Muy bien. ¿Y cómo serán sus medidas? Porque sus medidas son iguales. ¿Así? Sí. Las medidas de esos angulitos van a ser iguales. ¿Está? Veamos por acá. Exacto. 7 es alfa. ¿Cuánto mide el otro? El otro mide alfa. ¿Y cuánto medirá el otro? Ah, el otro vale 180 menos alfa. Pues sí, ¿no? Opuesto por el vértice. Pero tienen que ser rectas. Tenga mucho cuidado, ¿no? Porque a veces tienen esto y por acá tienes una por acá, otra por acá. Si este mide alfa y este mide alfa, no vayan a decir que son opuestos por el vértice. No. Tienen que estar determinadas por dos rectas que se están cortando. Ahí no veo rectas que se corten. ¿Sí o no? No se ve. Aunque tengan el vértice común, ¿ya? No tiene nada que ver, no son opuestos por vértices. Ya. Veamos ahora la clasificación por la suma de sus medidas y además por
las medidas en sí, ¿no? Mira, por ejemplo acá. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos se llaman complementarios cuando primero deben ser dos nada más. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? ¿Por qué? Mira, escucha. Un ejemplo, ¿ya? 20 grados, 50 grados, 20 grados. Hay tres ángulos de medidas 20, 50, 20. Los tres, aunque sumen 90, no se llaman complementarios. Tienen que ser solamente dos, nada más. Por eso tú habrás escuchado complemento y suplemento. Cuando dice complemento, por ejemplo, de 40, ¿tú qué dices? Ay, 90 menos 40. En ningún momento te refieres a 3, solamente a 2, nada más. Entonces, la palabra complementario o suplementario se refiere a dos de ellos. Suplementario, profe, cuando estas medidas sumen ¿cuánto? Claro, van a sumar 180. ¿Y cuándo se llaman complementarios esos dos? Cuando sumen 90 grados. Nada más. ¿Ya? Nada de que, por ejemplo, si hay, mira, a ver, 80 grados, 70 grados, 30 grados, están sumando 180, pero ellos no son suplementarios. Tienen que ser dos de ellos, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Ya. Muy bien, jóvenes. A ver. Puedes escribirme por el chat si es que no has entendido alguna parte para poder repetir. ¿Ya? Sobre todo aquellos alumnos de repente que vienen de otra institución y quizás no hayan llevado este tema. Pregunten nomás. Ustedes saben que no menciono su nombre en absoluto. ¿Ya? Y bueno, pues, ¿no? Le puedes preguntar. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Quién me puede preguntar? Nadie. ¿Ah? Na. Ya. ¿Qué parte hay que explicar? A ver. De los ángulos suplementarios. ¿Mm? Dime. Escríbeme. Ya. Mira. Cuando tú hables de la palabra suplemento o complemento, el suplemento está asociado con el 180 y el complemento está asociado con 90. Ya, eso ya tácito, ¿no? Tienes que saber. Fíjate que he dibujado dos ángulos nada más en ambos casos, solamente dos. Cada vez que te identifica con suplementario o complementario, son solo dos nada más. Dos. Entonces, imagínate que teta mida 100. El otro ángulo tiene que ser 80, porque ambos están sumando 180. Entonces, ¿qué puedo decir? Que son suplementarios. Imagínate que alfa es 40 y beta sea 50. ¿Cuánto suman? 90. Entonces son complementarios. En un ejercicio te dicen, por ejemplo, se tienen los ángulos complementarios que están en la relación de 2 a 3. Ah, entonces un ángulo es 2x y el otro es 3x. Pero por eso son complementarios. Entonces súmalos. Igualalo a 90. 2x más 3x igual a 90. Ah, y de ahí comienzas a resolver. Por eso es muy importante el planteamiento de la ecuación. Ustedes llevan el curso de RM, que es una ayuda vital para poder plantear. ¿Sí o no? Se plantea una ecuación de acuerdo a un texto. Ya, listo, jóvenes. Vamos a resolver la dirigida. Yo les voy a pedir, por favor, yo sé que la geometría
así como las matemáticas, eh, se aprende intentando resolver. En ese intento yo sé que ustedes lo pueden resolver. Igual yo también lo voy a desarrollar. ¿Ya? Vamos, muchachos, intenten resolver, a ver, por favor. Tienen su hojita, su papelito, comienzan a dibujar, pero ahí no hay tanto que dibujar, solo resolver. Ya, ¿cuánto sale? A ver, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Ya, muy bien, muy bien. Me están dando respuestas, muchos jóvenes, excelente. Ajá, muy bien. Camargo sale 20, Huarcaya 20, Ayala, Muñoz Romero, chévere, ya. Bien, jóvenes. Mira, según el dato, OB es bisectriz del ángulo A o C. Entonces, la bisectriz, como repasando, ¿ya? La bisectriz, ¿ya? Es el rayo que biseca a un ángulo. Es decir, divide a un ángulo en dos partes. ¿Sí? En este caso, ¿cómo? Iguales. Entonces, tenemos acá, esta línea es bisectriz. ¿Está bien? Es bisectriz. Ahí está. Y si esa línea es bisectriz, ustedes ya reconocen que las dos medidas, el 2x y el 3x menos 10, ¿cómo son? Iguales. Ah, ¿puedo resolverlo? Claro, ustedes saben que esto es 10 y esto es 3x menos 2x. Esto te sale 10 y ahí ¿cuánto te sale? X. Pero a ti, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo que calcules el ángulo B o C. Entonces dices tú acá, en el ejercicio piden la medida, jóvenes, del ángulo B o C. Entonces la medida del ángulo B o C es igual a 3x menos 10. ¿Está bien? Pero tú sabes muy bien que lo puedo reemplazar. Se sería 3 por 10 menos 10. ¿Cuánto te sale eso? Muy bien, jóvenes. ¿Está? Todos andan por la respuesta. Esa viene a ser la solución del problema. ¿Ya? Excelente.
Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos, jóvenes, inténtalo, por favor. Ya, me está dando como respuesta 39. Ajá, muy bien a los jóvenes ahí. Jeremías, Huarcaya, Vigil, Romero, Ayali. Muy bien, jóvenes. Leonardo. Ya. Ya, ¿cómo se resuelve esto, profesor? Mira, alfa y teta son ángulos complementarios. Así en Medina, muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una resolución. A ver. ¿Ya? Del gráfico, ¿ya? El gráfico, observa que alfa más teta, alfa más teta, es igual a 90 grados. Pero acá también tenemos alfa menos teta. ¿Y eso cuánto vale? Según el dato arriba, es 12. Ah, ¿luego qué hacemos, profesor? Ya, nosotros operamos y decimos sumando. Sumando en vertical. ¿Está bien? Vamos a sumar en vertical. ¿Qué tenemos sumando? Alfa más alfa. 2 alfa. Más teta menos teta, 0, profesor. Ya. Entonces es igual 90 más 12. Obviamente es 102. ¿Y luego qué haces? Lo divides. ¿Cuánto vale alfa? 102 entre 2.
tú sabes muy bien que vale 51. ¿Está bien? Vale 51. Pero a ti te están pidiendo cuánto vale teta. ¿Qué vas a decir? Bueno, piden teta. ¿Ya? ¿Cómo hacer eso? Tú sabes muy bien que alfa más teta suman 90. ¿O no? Claro, alfa más teta suman 90. Entonces, si alfa vale 51, entonces lo puedo colocar acá. ¿Está bien? La, ahí está. Este vale 51. Ah, entonces, ¿qué vas a decir tú? Ya. Del gráfico, 51 más el valor de teta es igual a 90 grados. ¿Y qué te sale? Ah, sí, bien. Teta será 90 menos 51. Entonces, ustedes me han dicho que esa es la respuesta. ¿Está bien? Esa es la respuesta. ¿Está? Muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahí, todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien o no? Sí se entiende, ¿no? O sea, podemos utilizar un poco de ecuaciones para poder resolver los ejercicios. ¿Ya? Listo, jóvenes. Vamos con la tercera pregunta. Tómale su captura. Vamos con la tercera pregunta. Vamos, jóvenes. Inténtalo, por favor. Ya, muy bien, jóvenes. Me están dando ya la respuesta. Sigan, 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 por favor. Quiero más respuesta, por favor. La idea es sumen todos estos ángulos, igualanle a 80. Esa es la clave. ¿Ya? A ver. Ah, qué bien, siguen llegando más respuestas. Muy bien.
Ya, muy bien, jóvenes, ahí. Así es, Jeremías, Huacaya, Romero, Medina, Gil, Ayala. Ya, vamos a resolver el ejercicio. Arriba en el texto dice medida del ángulo AOE 80 grados. Entonces, tú puedes hacer esto. Esta abertura que ustedes ven acá corresponde a la medida del ángulo AOE. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dices acá? Vamos a resolver. Resolución. ¿Ya? Mira. La medida del ángulo AOE dice que vale 80 grados. Pero esa medida que ustedes ven ahí, que está establecida ya con ese arquito, va a medir teta más 3 teta más 3 alfa más alfa. O sea, sería 4 teta más 4 alfa. ¿Y eso qué es igual? 80 grados. ¿Qué haces ahí? Factorizas el 4. Si factorizas el 4, ¿qué te va a quedar? Teta más alfa. Y eso es igual a 80. El 4 lo mandas a dividir. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Teta más alfa. 80 entre 4, 20. ¿Está bien? Ajá. Muy bien, muy bien. Ya. Pero, profe, ¿qué es lo que piden? Ah, ¿qué es lo que piden? Piden la medida del ángulo BOD. ¿Te das cuenta? O sea, el ángulo BOD sería este. ¿No es cierto? Todo esto. Ese es el ángulo BOD. Ya, profe, ¿qué le pongo? Ponle un X si quieres. Ese es el ángulo que veo de. Y entonces, ¿cómo lo planteo? Mira el gráfico. X, que es lo que te piden, vale 3 teta sumado con quién? Con 3 alfa. Luego, ¿qué hago? Factorizo el 3. Tengo paréntesis, teta más alfa. Teta más alfa. ¿Y luego qué hago? Bueno, X es igual. 3 veces. Teta más alfa. Ya lo tengo arriba, ya lo calculé. Sí, ¿cuánto vale? 20 grados. Ya te salió. ¿Qué cosa era el X? Profe, el X era la medida del ángulo BOD.
Y eso dimos 3 por 20, 60. Y esa es la solución del problema. Muy bien, jóvenes. Mira, pocos no participan, no puede ser. Vigil, Romero, Huarcaya, Jeremías, Medina, Jerry, ¿no? Camaro, ya. Nada más. Los demás estarán entendiendo. A ver, jóvenes, los demás, a ver, pregunten pues por el chat. Dígame si está bien, están entendiendo, ¿no? O de repente les parece muy difícil los ejercicios, o les parece muy fácil. Tú escribe, pero ojo, no voy a mencionar tu nombre. ¿Por qué? Porque la mayoría no quiere saber, ¿no? Pero si ustedes no participan, ¿cómo saber si están entendiendo? ¿No es cierto? ¿Ah? Ya me escribieron acá, me dice, todo entendido. Acá me dice, profesor, no entendí. Muy bien. ¿Cómo es eso? A ver. Profesor, no entendí. Ya está ahí. Pues eso que muy bien. O sea, ya. A ver, me ha tranqueado con la pregunta. Mira, hacemos lo siguiente. Vamos a repasar. Fíjate el primer cuadro, ¿no? El ángulo AOE es este. Este es el ángulo. De color, la abertura de color amarillo o naranja, ese es el ángulo AOE, la medida. Por eso que le he puesto 4 teta más 4 alfa 80. O sea, otra palabra, teta, súmale 3 teta, ¿cuánto te da? 4 teta. Luego a 3 alfa, súmale alfa, te da 4 alfa. Todos ellos es el ángulo que está acá, que vale 80. Por eso que le igualé 80. Factoricé el 4. Teta más, esa es la parte algebraica, ¿no? Luego el 4 lo mandé a dividir y teta más alfa sale 20. Pero ¿qué es lo que pedían? Lo que pedían es BOD. Yo le puse X a BOD para trabajarlo más bonito. Ese es el BOD, mira. BOD. Ahí está la X. Y esa X es 3 teta más 3 alfa. Ya está. Factorizo 3, teta más alfa. Y teta más alfa es 20. 3 por 20 es 60. Ahí está. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno repasar también el video o simplemente pues volverlo a hacer. Uno tiene que intentar. ¿Ya? Ah, ya. Por eso que, para que no te confundas, hazlo aparte. Mira ahí, hay 2 cuadros que son aparte. El primero con el dato de arriba del 80 y el segundo ya para reemplazar en la respuesta. ¿Ya? Es cuestión de práctica, un poquito de paciencia. ¿Ya? Entonces le digo, vuelve a ver el video. Ah, ya cierra, ya. Algo así. ¿Ya? Vamos con la número 4, jóvenes. A ver. 4. Ya, inténtenlo pues, ¿no? Traten de resolverlo. ¿Ya? Agarren su papelito, su lápiz o lapicero e intenten resolverlo.
Ajá, muy bien ahí, Medina. Jeremías, Dylan, Sánchez. Muy bien, Ayala. Huarcaya fue la correcta. Muy bien. Sánchez, Lizardo, Salazar. Ya, muy bien, joven. Entonces, el... Ajá, Xiomara también, muy bien, Xiomara. Ramos. Así es, Pons. Excelente. Mira, ya está identificado a las mariposas, están en los extremos, y en el centro están las abejas. ¿Quién observa a esos animalitos? Juan. Y acá dice, de niño, bueno, ahora es adulto seguramente, Juan observa las abejas con un ángulo de 30 grados. Juan está observando las abejas. Este es el ángulo con que mira a las abejas. Y dice que vale 30 grados. ¿Está bien? Ahí está. Y entonces, tú planteas en la resolución lo siguiente. El gráfico, ¿qué observas? 2x igual a 30 grados. Y aquí deduce que x cuánto vale. 15 grados. Pero piden el ángulo con que observa a las mariposas. Las mariposas están en los extremos, entonces tú tienes que calcular esa medida. Pero esa medida lo vamos a determinar así. Mira, acá le llamamos A este le llamamos O, y a este le llamamos B. ¿Está bien? Ahí está. A o B. Eso es lo que te están pidiendo. Porque ahí están, ¿quién? La mariposa. Entonces, piden la medida del ángulo A o B. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Está bien? A o B. Entonces, ¿qué hacemos? Se observa en el gráfico. ¿Qué se observa?
el A o B, mire el ángulo A o B, medida del ángulo A o B, vale 4x más 2x más 3x. Entonces la medida sale en forma inmediata. ¿Cuánto es? 9x. Pero x ya lo calculaste que vale 15. Ah, entonces la medida del ángulo que te pide es igual a 9 multiplicado por 15. Ya, ¿cuánto es eso? ¿Ah? ¿Cuánto es 9 por 15? Ajá, muy bien, los jóvenes todos me han dicho que vale 135. Así es. Así es, Vigil, muy bien. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? O sea, lo que ustedes están pidiendo, eso lo voy a recalcar acá, esto es esta abertura. Todo eso es lo que te están pidiendo. ¿Ya? Eso es lo que te están pidiendo. Por eso que sumar 4x más 2x más 3x. ¿No es cierto? Que eso que vale, obviamente, 9x. Lo reemplazo x por 15, 9 por 15, 135. ¿Ya? Muy bien. Ya, tómale captura. Vamos a resolver la pregunta número 5. ¿Ya? Pregunta número 5. Ahí está, jóvenes. Por favor, inténtenlo. A ver. Eso sí tienen que graficar, ¿no?
Ya, vamos a resolver los jóvenes. Dice que tienes ángulos consecutivos. ¿Cuáles son? A o B, B o C y C o D. ¿Cierto? No es cierto. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar aproximadamente por acá. Ahí está. Ya, vamos a colocar los puntos que se indican, que son en verdad pues los vértices, ¿no? Acá está el O, este es el A, este es el B, este es el C, y este es el D. ¿Está bien? Ya. Ustedes chequen bien que hay un ángulo que mide 45, es el ángulo AOC. Veamos. Aquí está el ángulo AOC. Este angulito de acá mide 45 grados. ¿Viste? 45 grados, AOC. Muy bien. ¿Qué más? El ángulo BOD 53. El BOD se encuentra por acá. Es el BOD. Ahí está. 53 grados. Ahí está. Y luego te dan el ángulo AOD. AOD. El ángulo AOD dice que mide 82. Observa ahí. Vamos a ver. ¿Ya? A ver. Vamos a agarrarlo más. Ya, ese ángulo grandote vale 82. ¿Qué es lo que puedes hacer? Comenzar a restar. Esta parte de acá lo puedes calcular. ¿Cómo, profesor? Al 82 le resta 53. ¿Sí o no? Ah, claro, pues. Entonces, este ángulo de aquí sería así. Miren, este ángulo. Ah, la diferencia, ¿no? Claro. Pues. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Ah? 20, 9. 29. Muy, 29. Pues sí, joven, 29. Exacto. Ahí está. 29. Ya. Profe, también se puede calcular acá abajo. Sí, mira, si te vale 82, te vale 45. También se puede calcular esta parte. También. Ahí está. Mira. Solo restando nada más. Restando. A ver, ¿qué es lo que pasa? No quiere, no quiere. A ver. Ah, esta partecita se puede calcular. ¿Está bien? ¿Cuánto, profe? Mira. 82 es todo. Y 45 es esta parte.
Resta 82 menos 45. Adivina cuánto te sale. 37. ¿Por qué, profe? Porque 37 más 45 te da 82, que es todo. Ah. ¿Y qué ángulo te están pidiendo? Mira, te están pidiendo el ángulo BOC. O sea, te están pidiendo este angulito de acá. Este. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, solamente sumar este angulito más este 29 me tiene que dar 45. ¿O no es así? Claro, entonces pon una X nada más. ¿Ya? Una X. O sea, tienes que calcular este angulito de acá. Pon una X, una X. Ahí está. ¿No? Ah, y el 29 lo puedes bajar inclusive, mira, bájalo un poquito. Sí, se puede bajar, subir y bajar, no hay ningún problema, la medida permanece constante, porque no se han movido los lados. Ah, entonces si yo sumo 29 más X me da 45. Entonces, ¿qué dices tú ahí? Se observa en el gráfico que piden la medida de qué ángulo, piden la medida del ángulo BOC. Pero esa medida es X. Pero el X lo puedes calcular restando. O si no, sumando, mira. Al X, súmale 29. ¿Eso cuánto tiene que dar? 45. Aquí tendría 45 menos 29. ¿Sale o no sale? Sí. ¿Cuánto sale? Ah, 16 grados. Ahí está la respuesta. Muy bien ahí, Huarcaya. Bueno, Ayala. Muy bien, joven. Vigil, Bobis, Xiomara, Medina, Jeremías, Dylan, Sánchez, Ayala. Muy bien, joven. ¿Está? Listo. Hemos resuelto todos los ejercicios. ¿Ya? Ya, de mi parte, jóvenes, ya nos comunicamos la próxima semana. Gracias. Suerte. Chao. Chao, Miss. Hasta luego. Chao, profesor. Ya. Chao, jóvenes. Bueno. Chao, profesor. Hasta luego. Chao.